buenos días a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, si lo me pueden confirmar acá que están escuchando, ¿sí? Soy Ellen, formo parte acá del equipo del Instituto Triple S. Es un placer estar hoy en este sábado con vosotros. Muchas gracias por asistir, por haber reservado este tiempo. Hoy vamos a tener un live muy especial con nuestros compañeros acá. Vamos a hablar un poquito sobre simulación computacional, sobre la carrera de un ingeniero. También vamos a tener algunos desafíos al final del live, así que queden con nosotros, ¿sí? Ahora me gustaría invitar a Pedro, Natalia, nuestros profesores que están acá hoy con nosotros. Buenos días, Pedro. Buenos días, Natalia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Ellen. ¿Cómo estás? Para nosotros, como siempre, es un gusto estar aquí desde el instituto acompañándolos y compartiendo con todos ustedes estos temas de simulación. Pedro, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Y pues sí, otra vez un gusto estar aquí de nuevo en el live, de nuevo como dicen, a la misma hora y en el mismo canal de siempre, ¿no? Y pues listo para hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 horas, 5 horas creo para hablar de simulación. Ojalá tuviéramos todo ese tiempo. Cuéntenos mejor desde dónde se conectan, desde dónde nos están viendo, que queremos saber. Natalia, ¿tú de dónde nos habla? Cuenta un poquito también. Yo en este momento estoy transmitiendo desde Bucaramanga, Colombia, las tierras montañosas, aquí lista para compartir con todos ustedes. ¿Y tú, Pedro, dónde te encuentras? Yo aquí estoy desde Lima, Perú, ¿no? La tierra de la neblina y el sol al mismo tiempo. Pero bueno, feliz de estar aquí en unos cómodos 21 grados centígrados. Sí. Aquí estamos casi a 32. Yo estoy acá en Florianópolis. Creo que si tenemos compañeros argentinos que están en nuestra live, es casi un pedacito de Argentina ahora en el verano, sí, porque está lleno de muchos visitantes a nuestras playas. Hoy está un día un poco, no con mucho sol, pero está un buen día también para ir a la playa. Quizás, ojalá después de este live, que sabes, quizás yo voy también, sí. Pero tenemos acá muchas personas de México, Argentina, Colombia, sí, compañeros de todas las partes del mundo hoy con nosotros. Ahí está Eliana también de Bucaramanga, Colombia. Un placer, Eliana, que de ahí con nosotros. Buenas, Lucas, que hablas de Argentina. También Gisele de Argentina. Es un placer estar acá hoy con vosotros, ¿sí? Les cuento un poquito qué vamos a hacer hoy. Entonces tenemos una charla muy especial con Pedro, con Natalia, para hablar un poquito más sobre especialización. Y también les cuento un spoiler, ¿sí? Queden con nosotros hasta el final de este live, porque ahí vienen unos desafíos, es una novedad, y vamos a ver quién va a ganar este desafío. Si Natalia, Pedro y yo no podemos participar, así que vosotros tienen que quedar acá para que puedan hacer el desafío, ¿sí? Bueno, listo. Creo que ya podemos ir empezando. Les voy a dejar con Pedro, con Natalia, que son nuestros profesores buenísimos, saben todo sobre simulación computacional, así que si tienen dudas, si tienes consultas, ya pueden ir enviando a través del chat que les vamos contestando durante nuestro programa, ¿sí? Bueno, un recordatorio. Para el desafío que vamos a tener, hay premios, ¿sí? Entonces tenemos algunas premiaciones. Vamos a ver quién va a ser el ganador de estos premios, ¿sí? Bueno, Pedro, Natalia, es con vosotros. Gracias, Ellen. Y todos atentos, vamos a quedarnos hasta el final porque queremos ganarnos esos premios. Así es, y hemos preparado un evento muy particular en este estado, creo que nunca habíamos hecho esto, ¿no? Y donde, yo cuando hice este desafío quedé último, así que espero que tenga mejores resultados que yo, pero bueno, pues nada, yo creo que vamos a comenzar, ¿no? Creo que estamos listos, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar, como siempre, pues de simulación numérica, ¿no? Y pues, como todos aquí, pues
nosotros cuando googleamos, podemos googlear la palabra ingeniero, ¿no? Y vamos a encontrar una imagen como esta, ¿no? Una imagen como esta, ¿no? Donde tenemos a alguien con un casco puesto, de repente con algún equipo de protección, mirando algún plano o haciendo algún plano, mirando algún dibujo, ¿no? Lo cierto es que, si bien esta sigue siendo la labor del ingeniero, pues un ingeniero en realidad, ¿no? Hoy en día no se ve tanto así, sino se ve más así, ¿no? Una persona, pues, frente a un computador. Y es que la ingeniería de hoy en día, pues, se hace tanto en campo como en oficina. Y cuando tenemos alguna, digamos, algún proyecto o algún diseño que todavía no lo hemos ni siquiera pues puesto un gramo de material en él, pues evidentemente lo trabajamos desde la computadora. Entonces, desde ya, el uso de herramientas computacionales es absolutamente necesario para la ingeniería del día de hoy, ¿no? Y si nosotros queremos, pues, estar preparados para este mundo, pues, evidentemente necesitamos conocer el uso de estas herramientas computacionales, ¿no? ¿Y eso qué nos permite? Nos permite el análisis y la solución de problemas que pueden ir desde muy sencillos hasta muy complejos, el trabajo duro en investigación e innovación, la planificación y el desarrollo de proyectos, evaluar la sustentabilidad de un proyecto, así como su sostenibilidad también, y pues mejorar la gestión de procesos y recursos, ¿no? Entonces, estas labores que son parte de la labor ingenieril, pues ahora se hacen pues desde una computadora, utilizando, como repito, herramientas computacionales que nos van a facilitar las cosas y nos van a permitir pensar en problemas más complejos, ¿no? Porque la ingeniería de hoy es compleja y requiere soluciones sencillas. Ese es el gran reto que nosotros tenemos como ingenieros hoy en día, ¿no? Entonces, hoy el día de hoy vamos a hablar de un par de cosas que tienen que ver con el análisis y la solución de problemas y con la investigación e innovación en ingeniería. Pues, un poco un vistazo al pasado, ¿no? Así se veían los diseñadores, ¿no? Entre los 50s y los 80s. Un gran salón con muchos ingenieros, ¿no? Que estaban revisando manuales, realizando cálculos, haciendo dibujos, entre otros, ¿no? La labor que se hacía en ese entonces, ¿no? Con muchísimas personas y en un espacio muy grande, el día de hoy se hace a nivel de computadora y pues ahora un ingeniero puede realizar todas estas cosas, realizar cálculos, hacer dibujos y poder proyectar sus diseños, pues simplemente en un escritorio mirando una o dos pantallas o hasta tres pantallas algunos y digamos, laburando desde aquí en favor de la empresa, la universidad, ¿no? Digamos, donde uno trabaja, ¿no? Entonces, estos son los diseñadores hoy en día, ¿no? Asimismo, no solamente la práctica a este nivel de la ingeniería ha evolucionado, sino también en los tipos de test y pruebas que hacemos. Vemos en pantalla el crash test, un crash test llevado a cabo en 1972, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, ¿no? En ese entonces, y hasta ahora, es muy peligroso, pues, hacer un crash test de esta naturaleza. No puede haber, por ejemplo, un conductor detrás de este automóvil, ¿no? Y lo que se hacía era impulsarlo, ¿no? Impulsarlo, aquí ven una máquina que está impulsando este automóvil hasta chocarlo contra una pared, ¿no? Ahora, por supuesto, el hacer esto es bastante costoso, ¿no? Es bastante costoso, es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues las compañías de automóvil nos tienen que asegurar a nosotros, los viajeros o quienes manejamos, pues tienen que asegurar de que estos automóviles son seguros para las personas, incluso en las situaciones más extremas, como puede ser un impacto frontal.
Sin embargo, las compañías y las empresas gastan mucho dinero en realizar uno solo de estos ensayos, ¿no? Imagínense, pues, fabricar o que salga de fábrica un Toyota, un Hyundai, un Ferrari o un McLaren exclusivamente para estrellarlo contra una pared, ¿no? Y claro, pues este ensayo no solamente se debería realizar una sola vez, se hace varias veces para tener una muestra estadística confiable. Bien, entonces, ¿se imaginan estrellar todos estos hermosos automóviles contra paredes? Bueno, digamos, no solamente es un desperdicio de material, sino también, pues, de esfuerzo y de dinero. ¿Cómo se ven los crash tests ahora? Los crash tests de ahora se hacen en una computadora, ¿no? Se hacen mediante simulación y mediante simulación yo puedo anticipar los resultados de los ensayos experimentales. De tal manera de que ya no realice pues 5, 6, 7 ensayos para, digamos, disipar el error estadístico, sino que puedo hacer 1000, 2000 ensayos dentro de la computadora y luego de que estoy prácticamente seguro de cómo va a funcionar esto en la realidad, pues ya hago 1 o 2 experimentos y si se corrobora con lo que he simulado, si se corrobora con mi modelo computacional, pues evidentemente diré, todo está bien, todo está correcto, ¿no? Entonces, esta es la tecnología actual. Esto es el estado del arte en cuanto a ingeniería. Ahora, una cosa que, por ejemplo, ¿no? Pasó hace bastante tiempo es este caso del Havilland Comet, ¿no? Tenemos ahí una foto de un Havilland Comet, una compañía que fabricaba aviones en 1952. Las cosas para la compañía, como para cualquier compañía de aviones, iban bastante bien, hasta que se presentó este modelo de avión de aquí. Y este modelo de avión tiene una característica muy particular que no se encuentra en ningún avión y que felizmente no se encuentra en ningún avión de la actualidad. Y es que presenta ventanas cuadradas. Las ventanas cuadradas, ¿no? Fueron una innovación, ¿no? En esta época le daban un aspecto de repente un poquito a la moda, ¿no? En ese tiempo, pero los problemas comenzaron a comienzos del año 1954. En comienzo del año 1954 se produjeron varios accidentes, uno detrás de otro, que cobraron la vida de muchas personas. Cuando se investigaron las causas de los accidentes, donde estos aviones pues básicamente se desintegraban en el aire, pues se encontró que debido a la diferencia de presiones a las que estaba constantemente sometido el avión, a estos ciclos de carga y descarga, porque se presurizaba la cabina, se elevaba básicamente a 40.000 pies, se aterrizaba el avión, se despresurizaba la cabina y todos estos ciclos de carga y descarga tuvieron un impacto muy particular sobre exactamente esas ventanas cuadradas. Y lo que sucede es que en esas ventanas cuadradas, al ser ángulos, digamos, un ángulo de 90 grados y no tener un borde redondeado, como sí lo tienen las ventanas evidentemente ovaladas, pues se concentraban demasiadas tensiones ahí. Y al concentrarse demasiadas tensiones, pues dio lugar a la fatiga de esas zonas. Y la fatiga no es un fenómeno que avisa y dice, por si acaso, ya me estoy fatigando. Es un fenómeno catastrófico y es un fenómeno, digamos, inminente y que podría ocurrir en cualquier momento. Entonces, si esto no está bien estudiado, como no lo estuvo en el caso de Havilland Comet, pues los desastres pueden ocurrir y pueden cobrar la vida de personas. Si se hubieran utilizado técnicas de simulación numérica en ese entonces, pues se hubiera sido este problema evidente desde el diseño, desde que alguien plantea el uso de ventanas cuadradas. Y hubieran dicho, bueno, sí, está bien, se ve muy bien el avión, pero tenemos este problema que lo hemos visto mucho antes siquiera de comprar las planchas o el material necesario para fabricar estos aviones.
¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues las consecuencias fue que eventualmente Javier Comet, después de no solamente estos dos accidentes, varios incidentes adicionales, pues tuvo que cambiar el diseño nuevamente a las ventanas clásicas, en este caso circulares, pero lo que es más triste es que la compañía, digamos que nunca levantó pues vuelo comercialmente hablando en términos económicos, ¿no? Ahora, el hacer ensayos de fatiga, en aeronaves como esta, pues requieren toda la maquinaria que ustedes pueden ver en la foto de la derecha. Entonces, se requiere una gran instalación y, por supuesto, esto es costosísimo. No solamente a nivel de material, no solo a nivel de equipos, sino a nivel también de especialistas que puedan tomar los datos, que puedan calibrar las máquinas y que puedan interpretarlos. Hoy en día, nuestras herramientas computacionales nos permiten una aproximación a estos fenómenos mucho más rápida y de manera muy confiable. Y esto, pues, gracias a los software de simulación que tenemos el día de hoy, como lo es ANSYS. Bueno, entonces, esto es el uso de herramientas computacionales en una de las industrias más conocidas y populares en nuestros tiempos, que es la industria aeronáutica, ¿no? Y ahora, Natalia, creo que nos tienes para contar algo más acerca de... Claro que sí, Pedro, y me quedó sonando algo que tú dijiste, ¿no? Y que de hecho para eso estamos aquí, para levantar vuelo a nivel profesional y que no nos pase lo que a esta empresa aeronáutica le sucedió en los años 80, ¿cierto? Bien, ya con la introducción de Pedro, bastante interesante, traemos para ustedes otro ejemplo que es algo más cercano a nosotros, que es el motor de combustión interna. Esta es una fuente pequeña, ligera y con una capacidad de generar enormes cantidades de energía. Y como todos, ha sido un invento que evolucionó con el tiempo. Solo imaginen los recorridos que nosotros hacemos actualmente en motores o en automóviles, y si los hiciéramos, por ejemplo, en un carruaje jalado por caballos o aún así caminando, demoraríamos un día entero con sus respectivas paradas a descansar, recorridos que ahora en un auto de buena potencia demoraríamos 2 o 3 horas. Y durante toda la historia han existido muchos investigadores que aportaron su granito de arena al desarrollo de este motor. El primer motor de combustión interna considerado funcional, ojo, esto es muy importante, fue el de Nipse, que la verdad para esa época fue un completo desastre porque su inyección era manual con un fuelle, tenía una bola de pólvora, pero funcionó. Y fue por eso que sus predecesores tomaron esa iniciativa y trabajaron en ella. 30 años después, Barnett logró un avance importante y es que él mejoró algunos aspectos problemáticos que tenía el motor de Nipse, como la inyección interna para la combustión y la refrigeración de algunos de los componentes del motor, y Barnett patentó esta idea. Posteriormente, Lenoir comenzó a diseñar y a implementar piezas que en la actualidad nosotros utilizamos, como es el caso de los pistones. Ya en 1857, Barsanti y Matteucci consiguieron que la inyección fuera creada por el propio vacío que genera el pistón, que era algo que el motor de Lenoir no tenía. Después, en 1870, Hooke consiguió crear el primer motor funcional, pero alimentado con combustible líquido, en este caso con gasolina. Y nuestro querido Otto, en 1877, que fue el conocido creador del ciclo de 4 tiempos, en el cual se basan pues la mayoría o una considerable cantidad de motores actualmente. Fue solo en 1886, una década después, que Mercedes-Benz creó el que se considera el primer automóvil funcional de la historia. Carl Benz en ese momento consiguió comercializar
ese auto solo 2 años después de haber montado este motor. Y lo más curioso es que es un motor que solo genera 0.9 caballos de potencia y pesa alrededor de 100 kilogramos con un solo cilindro. Para lograr eso, que en este momento diríamos que no fue tan importante, se requirieron 80 años para llegar desde el motor de Nipse hasta el primer carro a la venta de Carlsberg. Pero ¿qué es lo que sucedió? En ese momento ellos estaban utilizando lo que se conoce como el enfoque tradicional, que en ese enfoque tradicional consiste en primero hacer una definición de nuestro proyecto, concebir, dimensionar, tener esa idea, esa iniciativa, qué es lo que yo quiero hacer, y una vez hecho me siento a planificar, construir y montar el prototipo para cada una de esas ideas, con sus respectivos costos de materiales, de mano de obra, y de tener en la mente no solo uno, sino la cantidad de prototipos que yo debo construir, porque una vez construido mi primer prototipo, yo debo probarlo. ¿Será que sí funciona? ¿Sí está bien? Si no está bien, tengo que volver a definir, construir, probar las veces que sea necesario hasta que mi proyecto quede aprobado. En el caso de los motores de combustión interna, tenían que construirse una enorme cantidad de prototipos de tamaño colosal, con una potencia menor a un caballo de fuerza, porque ellos se destruían por la calidad de los materiales o funcionaban por muy poco tiempo. Y ahí la pregunta real ¿es de verdad esa la forma de hacer una investigación o el desarrollo de un proyecto? Así es como debe funcionar. Tenemos que esperar 80 años para que nuestro proyecto sea aprobado. La realidad es que no, y la respuesta nosotros la tenemos aquí, saliendo de ese statu quo, de la zona de confort en la que nosotros nos encontramos, y empezar a innovar. Pero ¿cómo nosotros hacemos eso? Aquí nosotros como E3S les traemos una opción que es precisamente de lo que venimos a hablarles el día de hoy, y tiene que ver con la simulación computacional, nuestra misión el día de hoy. En ese sentido, hablando de simulación computacional, entonces, ¿qué pasaría con los motores o con el desarrollo de los motores de combustión interna en la actualidad? Aquí tenemos el motor Volkswagen de 10 cilindros, que es el que se utiliza en una gran cantidad de motores actualmente, que es mucho más eficiente, ¿cierto? Pesa 24 kilogramos menos que el de 4 cilindros, con la misma potencia. Avanzando un poco en el desempeño, tenemos el motor Aston Martin V12 Vantage, que ya está dedicado para carros de más alta gama, ¿cierto? Desde su lanzamiento en el 2009 consigue generar 510 caballos de potencia con solo 280 kilogramos. Ojo a este dato, 7 años después, solo 7 años, Aston Martin lanzó su nueva versión al Vantage, que es la versión V12 Valkyria, en donde duplicó su potencia. Estamos hablando de 1000 caballos de fuerza con un peso mucho menor. Y todo esto fue hecho con la ayuda de simulación computacional, que por supuesto es lo que a nosotros nos genera ese avance considerable en el desarrollo, no solo con motores de combustión interna, sino de cualquier proyecto de ingeniería que nosotros tengamos en mente. Ya les acabamos de decir, la solución que nosotros les traemos es la simulación computacional, pero bueno, ¿qué es eso? Básicamente es una herramienta que a nosotros nos ayuda a optimizar el desarrollo de proyectos a través de principalmente prototipos digitales, lo que nos decía nuestro compañero Pedro. No tenemos que lanzar todos los automóviles reales contra un muro si tenemos un prototipo digital. Ahora bien, para entender un poco qué es este universo
de la simulación computacional, primero tenemos que entender algunos términos que en el argot de la ingeniería normalmente utilizamos para hablar de simulación computacional. El primero es Computer Aided Design, que básicamente es el software o la rama encargada de generar esos prototipos digitales. Lo que antes se construía con materiales costosos y manos de obra, lo tenemos ahora al alcance de nuestro computador con el nivel de detalle que nosotros deseemos y en las proporciones que imaginemos. Otro término es el Computer Aided Engineering, el cual es toda el área de ingeniería que encierra precisamente el desarrollo de proyectos asistidos por computador, todo lo que sea bien con fluidos o con estructuras o con electromagnetismo está envuelto en este CAE. Dentro de CAE se encuentra una rama de ese árbol que es la dinámica de fluidos computacional, donde, como su nombre lo dice, se encarga de analizar todo lo que tenga que ver con flujo de fluidos, interacción, movimiento, transporte de masa, energía, cantidad de movimiento. Esa es la rama del CFD o la dinámica de fluidos computacional. También para el caso de estructuras viene el análisis por elementos finitos o con su acrónimo FEA, el cual se encarga precisamente de analizar todo lo que tiene que ver con tensiones, con resistencias, con análisis estructurales, que ya nuestro querido Pedro más adelante nos va a hablar en detalle acerca de este tema. El acrónimo EMAG, que es simulación electromagnética, que trata de todos el uso y la aplicación a todos los elementos tecnológicos que ya están en nuestro día a día. De eso se encarga la simulación electromagnética. Y otro muy importante, el último pero no menos importante, es el método de elementos discretos, donde trata todo lo que tiene que ver con partículas sólidas de tamaño considerable. Es decir, aquí ya estamos hablando de sistemas de minerías, todo lo que tiene que ver con grava, con sólidos, etcétera. Todo esto es el resumen de lo que se trabaja en simulación computacional. Nuestra misión el día de hoy es entregarles a ustedes un poco más de información y detalle acerca de todos estos temas. Independientemente de la rama por la que nos vayamos, sea FEA, sea CFD, sea EMAG, cualquiera de ellas, existen unas etapas las cuales se deben llevar a cabo a la hora de desarrollar una simulación. La primera de ellas, y se los digo con todo el peso de nuestra experiencia, es esta de aquí: la definición de los objetivos y tener clara la identificación del problema. ¿Cuáles son los resultados que yo espero? Es lo más importante. Si yo no tengo esto claro, las etapas de ahí en adelante realmente no valdrían la pena porque yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer. Entonces, no hay que escatimar tiempo en definir esos objetivos, en identificar el problema y básicamente en saber qué quiero. Una vez que ustedes tengan claro eso, viene una etapa de preprocesamiento, ¿cierto? En el que con el problema identificado yo me voy a revisar los fenómenos físicos, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso o la problemática que tengo ahí? Construyo una geometría en CAD, un modelo digital. A ese modelo digital lo discretizo en una malla computacional para crear volúmenes de control y hago la configuración del solver. ¿Qué es la configuración del solver? Básicamente incluir modelos matemáticos, modelos adicionales y todo lo necesario para que nuestra simulación se lleve a cabo. Eso con respecto a la física, que es el preprocesamiento. Una vez cumplido esas, hasta la etapa 6, vamos a la etapa de procesamiento, en donde tomamos todas las ecuaciones matemáticas, todo nuestro modelo,
y lo transformamos en ecuaciones algebraicas para resolverlos con un método numérico. Y eso es lo que hacemos en el cálculo de nuestra solución, para finalmente hacer la etapa de evaluación de resultados a través de un postprocesamiento. ¿Y cómo puedo hacer esa evaluación de resultados? Revisando líneas de corriente, campos de velocidad, campos de temperatura, tensiones en el caso de FEA, pero siempre tenemos que hacer estas 8 etapas, y en el caso de no tener la satisfacción de que está bien hecho nuestro proyecto, nos vamos a hacer un update, una actualización de nuestro modelo, vamos al preprocesamiento, repetimos las etapas de manera cíclica hasta que por fin nuestro proyecto ya quede aprobado, ¿de acuerdo? Noten que es como la misma línea de pensamiento del enfoque tradicional, pero aquí lo estamos optimizando todo nuestro computador y con una reducción total del tiempo que nosotros vamos a utilizar en eso. Ahora entremos un poco en el detalle de algunas de las ramas o de las diferentes tipos de ramas que tiene la simulación computacional, y específicamente voy a empezar hablándoles de CFD. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ya les di una introducción que tiene que ver todo lo que tiene que ver con movimiento o flujo de fluidos, donde se incluye transferencia de calor, flujos multifásicos, reacciones químicas, aeroacústica, todo lo que ustedes se imaginen donde tenga involucrado fluidos. Ojo que fluidos estamos hablando de sólido, líquido, gas, se incluyen los tres. Ahí es donde CFD es una herramienta poderosísima. ¿Y cómo funciona? Básicamente, nosotros tenemos las ecuaciones que ya vimos allá en nuestro pregrado, en el papel, y desarrollamos ejercicios analíticos. Tenemos la ecuación de conservación de masa o de continuidad, conservación de cantidad de movimiento, energía. Existen otras ecuaciones que dependen, ¿cierto?, ya de los casos específicos. Por ejemplo, en el caso de la transferencia de calor, tenemos por convección, por conducción, por radiación, todos esos modelos que deben ser incluidos dependiendo del tipo de problema que yo estoy desarrollando, si ese flujo es turbulento, si es multifásico, si además es reactivo, por ejemplo. Y con la unión de toda esa identidad, digámoslo así, de nuestro problema, yo ya sé, ya lo conozco, viene la dinámica de fluidos computacional a desarrollarlo, a hacer los cálculos numéricos y a entregarme una solución a mi problema. ¿Cómo hacemos esto? Basados en el concepto del volumen de control. Todas estas ecuaciones nosotros las resolvemos en un volumen de control, y esos resultados se van replicando a través de toda la geometría, siendo una sucesión de diferentes volúmenes. Bien, ya hablamos de la teoría. ¿Cómo funciona esto? ¿En dónde lo aplico? ¿Dónde lo veo en la realidad? Hay muchos tipos de aplicaciones y de industrias que actualmente utilizan CFD para el desarrollo de sus procesos. Aquí les traemos solo algunos de una enorme cantidad de ejemplos. Están los tanques de mezcla, donde se diseña no solo el patrón de agitación, sino también el tipo de pala, si realmente funciona como debe funcionar. En este segundo ejemplo tenemos la placa disipadora de un computador, en donde, si ustedes notan ahí, tenemos los 3 tipos de transferencia de calor: convección, conducción y radiación. Todo en un solo proceso, en una placa madre del computador. El proceso de combustión, que todos nosotros estamos involucrados con él, con los motores de combustión interna, con las estufas de nuestras casas, en fin. Con CFD nosotros podemos modelar cómo exactamente es el comportamiento de esas llamas de combustión. El área de la aerodinámica, precisamente lo que nos decía nuestro amigo Pedro, cómo es que yo puedo hacer para optimizar el movimiento del avión para que sea eficiente, seguro y rápido, que todos podamos llegar sanos y salvos a nuestro destino.
El área de tuberías y válvulas, que también es de un uso amplio en todo lo que tiene que ver con el área de oil and gas. Las aplicaciones biomédicas, hace poco con nuestra coyuntura del COVID se hizo muchísimo estudio acerca del uso del tapabocas, de aires acondicionados, de todo lo que tenía que ver con este tema de análisis biomédico. Para hablar de análisis estructural, quiero invitar a Pedro, que es nuestro experto aquí en análisis de elementos finitos y nos podrá hablar con razón de causa. Bien, muchas gracias, Natalia. Bueno, bien, entonces, la dinámica de fluidos en realidad es gigantesca, es enorme. Y puede abarcar una cantidad de problemas muy, muy grandes, ¿no? Pero cuando hablamos de sólidos y cuando hablamos de analizar, pues, estructuras, cuando hablamos de crash test, cuando hablamos de todas aquellas cosas que pues tengan que ver con la resistencia, con las deformaciones de sólidos, pues el análisis por elementos finitos, o FEA, en inglés, Finite Element Analysis, es digamos, el estándar en la industria. Y este consiste en aproximar un dominio CAD, ¿no? Computer Aided Design, en número finito de subdominios, que son elementos. Y estos elementos se ven más o menos así, ¿no? Se ve que un dominio continuo que ya lo hemos idealizado de la realidad, lo llevamos hacia un modelo matemático. Es decir, ya no estamos solamente hablando de representación gráfica, sino estamos hablando de matemáticas, ¿no? Cada uno de estos elementos tiene unos puntitos muy particulares que llamamos nodos, en los cuales, pues, calculamos el desplazamiento y muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué clase de fenómenos nos ayudan pues son ayudados por el análisis estructural para su resolución? Pues muchos conceptos físicos que tienen que ver, por ejemplo, con momento lineal, momento angular, las tensiones, deformaciones. Eso en el nivel más básico, ¿no? Elasticidad, plasticidad, amortiguación. También estas estructuras no tienen por qué estar estáticas, pues podrían estar aceleradas, podría yo solicitar pues velocidades, aceleraciones, podría haber fractura, transferencia de calor, entre otros. Todas estas disciplinas y más incluso están cubiertas por el análisis estructural por elementos finitos. Y es una herramienta muy potente en el mercado para poder optimizar productos, optimizar formas, bajar pesos, mejorar resistencia, probar materiales y en general tener un laboratorio virtual donde yo pueda caracterizar estructuralmente un producto conociendo sus deformaciones, conociendo las cargas que van a actuar sobre él y en general aproximando la realidad de cómo trabajan los sólidos. Ahora, algunas aplicaciones industriales de este método. Pues en primera instancia, los análisis dinámicos, ¿no? Los análisis dinámicos son muy utilizados en la industria porque, primero, las pruebas que se realizan para muchos sectores industriales, como lo son automovilístico, minería, etcétera, exigen pruebas que tienen que ver con impacto, que tienen que ver con velocidades y con aceleraciones. Entonces, como ya había dicho antes y como lo recalcó Natalia también, pues hacer este tipo de pruebas en físico es muy costoso y toma bastante tiempo. En su lugar, podemos realizar análisis dinámicos que nos permitan ver velocidades, aceleraciones, fuerzas que suceden durante el movimiento o el impacto de sólidos. Asimismo, una de las cosas más interesantes de repente que podemos ver con análisis de elementos finitos son los análisis termomecánicos. Esto es un cruce entre dos físicas, entre dos ramas de la física en realidad, ¿no? La parte térmica, la parte que tiene que ver con temperaturas, con transferencia de calor, y la parte estructural que netamente tiene que ver con las deformaciones. ¿Cómo están relacionadas? Pues es sabido de que las
temperaturas o los cambios en temperaturas causan deformaciones en los sólidos. ¿Cómo anticipar esas deformaciones en geometrías tan complejas como las que estamos viendo? Pues lo hacemos a través de elementos finitos. Asimismo, una de las cosas más, digamos, interesantes y visualmente atractivas que ocurren, pues es el impacto, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un objeto extraño que está entrando dentro de una turbina. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la turbina ante eso? Pues tendríamos dos maneras de saberlo. O realmente construimos una turbina y pues arrojamos un objeto extraño dentro de ella durante su funcionamiento para ver qué es lo que va a pasar. O lo simulamos en la computadora tal cual lo están viendo ahí. Estos análisis de impacto me permiten ver cómo reacciona la estructura a nivel de tensiones, deformaciones, velocidades y aceleración, pues ante estos fenómenos. Asimismo, y acá voy a hablar con un término un poquito más técnico, podemos ver también análisis no lineales. Por ejemplo, ¿no? Cuando una barra o un cuerpo ya queda deformado permanentemente, ahí estamos hablando de plasticidad. Ya no estamos hablando de que los sólidos son elásticos, sino que los sólidos también tienen un grado de deformación plástica, en los cuales quedan deformados permanentemente. Estas simulaciones pues se pueden realizar también dentro del software y pues podemos anticipar si es que algún cuerpo en particular va a quedar deformado permanentemente ante una carga. Y claro, vemos si eso nos conviene o no nos conviene, ¿no? Por ejemplo, si estoy diseñando piezas de maquinarias, yo no espero que esas piezas queden deformadas permanentemente, ¿no? Entonces, pues estos análisis de plasticidad me permiten ver si es que un objeto va a quedar deformado permanentemente o no, en qué nivel, y de repente yo necesito precisamente que queden deformados permanentemente, entonces necesito evaluarlos de todas maneras. Algo que hablé al principio fue la fractura y la fatiga, ¿no? Esto ocurrió en el Havilland Comet, y así como ocurrió en el Havilland Comet, pues ocurre mucho en la industria. Pues a diario se fatigan ejes, se fatigan alas, se fatigan placas, se fatigan muchas cosas. Y esto, por supuesto, no es bueno de ninguna manera. Yo no diseño nada para que se fatigue o para que se fracture. Entonces, anticipar estos fenómenos físicos mediante el uso de elementos finitos, pues es crucial para el desarrollo de la industria. Y también, pues al igual que lo mencionaba Natalia, pues tenemos aplicaciones biomédicas, ¿no? Por ejemplo, esto es un stent, ¿no? Un stent es un aparato, es un dispositivo muy pequeño que se coloca dentro de las arterias para aliviar coágulos que se pueden formar dentro de ellas, ¿no? O extender las paredes arteriales, pues salvando a personas, por ejemplo, de algo tan peligroso como lo puede ser un aneurisma, ¿no? Y por supuesto, para diseñar esos stents, pues yo tengo que seleccionar el material adecuado. Tengo que también anticipar que realmente van a expandirse los stents de esa manera y que se van a quedar en su sitio a pesar de la presión que pueden ejercer las paredes arteriales sobre él. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo anticipar esto? Pues evidentemente no le voy a abrir la cabeza a alguien y le voy a abrir una de las arterias para meter uno y decir, ah, bueno, sí funciona, gracias por su participación. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es utilizar un modelo computacional para anticipar de manera muy precisa cómo es que estos stents se van a comportar dentro de una arteria y poder decidir si el material está correcto, si el grosor de las fibras del stent es correcto, si se va a comportar de una manera adecuada y no va a causar de repente una especie de sobrepresión en las arterias, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones industriales de los elementos finitos, algunas nada más evidentemente, pues hay muchísimas más. Una cosa también bastante importante dentro de todo este ámbito computacional es la verificación y la validación. Yo puedo hacer un modelo computacional que se vea muy bonito, que pues me brinde resultados interesantes, que la computadora lo pueda resolver, pero puedo, por ejemplo, anticipar algún fenómeno que de repente no está ocurriendo en la realidad.
por ejemplo, ¿no? Si yo veo una simulación, ¿no? Que veo una simulación, por ejemplo, de un impacto, pues yo puedo decir, acá, el análisis, yo esperaba una onda expansiva, pero según la computadora no, digamos, no arroja esto. Cuando en realidad, de repente he hecho una mala configuración, he supuesto mal algo y en realidad sí existe esta onda expansiva. Por supuesto, aquí, ¿quién va a tener la culpa? Pues no se sabe, la computadora, no hay manera de que la computadora sepa lo que ha modelado está bien o está mal. ¿Ha puesto alguna variable de más o no? Eso no lo va a decir la computadora, porque finalmente hay que acordando que esto es una gran calculadora. Es una gran calculadora compleja, es una calculadora que nos brinda resultados visuales, pero finalmente quien decide si los resultados que arroja la calculadora esta, pues son válidos o no, somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, estas simulaciones, pues nosotros tenemos que decidir si es que estas son válidas o no. Y para eso tenemos métodos de verificación y de validación. Bien, entonces, ¿qué acerca de de lo que ganamos con estos métodos de simulación numérica? Pues las metodologías tradicionales lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, no utilizara simulación numérica para anticipar un fenómeno físico, yo tengo dos opciones: o hacerlo analíticamente o hacerlo experimentalmente. Si lo hago analíticamente, pues corro el riesgo de sobresimplificar el modelo y de no captar adecuadamente los fenómenos de la realidad, debido pues a que tengo una capacidad limitada para poder resolver ecuaciones, para poder resolver un gran número de incógnitas, y pues tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Entonces lo que hago en un análisis analítico es conceptualizar, simplificar y resolver modelos que son útiles, pero que no pueden resolver problemas extremadamente complejos como los de hoy en día en ingeniería. Y por otro lado tengo la experimentación, que es lo que realmente va a ocurrir, porque es lo que físicamente está ocurriendo en la realidad. Pero aquí viene digamos, el asunto. Los modelos analíticos son de bajo costo y de bajo tiempo, pero no me permiten una representación física adecuada de la realidad. Mientras que en el otro extremo tenemos los experimentos, que son muy costosos, que toman muchísimo tiempo, pero que son, pues, realmente la representación física de lo que va a suceder. En el medio, nosotros tenemos la simulación computacional. Y pues, es, digamos, un eslabón perdido entre la metodología de diseño para tener un modelo donde yo pueda representar mucho más adecuadamente la realidad, pueda simular muchísimos escenarios y tenga un costo evidentemente más bajo que el producirlo y el probarlo físicamente. Ahora, como había conversado, estos modelos pues no son nada más que, bueno, yo le voy a creer a la computadora y ya está, ¿no? Estos modelos nosotros tenemos que verificarlos primero y luego validarlos. La verificación es un fenómeno que se asocia a la confirmación del modelo numérico a nivel de matemáticas, a ver si es que el modelo ha captado, al menos en orden de magnitud, el fenómeno que yo estaba esperando matemáticamente hablando. Esto es la verificación, ver si el modelo numérico se ha resuelto correctamente. Mientras que la validación identifica si el modelo realmente pues, representa adecuadamente la realidad, ¿no? Pues vemos ahí, por ejemplo, a la izquierda una simulación numérica y a la derecha vemos la realidad y vemos que, pues, evidentemente hemos logrado una buena representación de la realidad aquí, ¿no? Entonces, la verificación opera en el ámbito de las matemáticas, la validación en el ámbito de la física. Ambos son necesarios. Ambos son necesarios porque si no, simplemente estamos jugando con una calculadora. Para hacer ingeniería, ambos son absolutamente necesarios. Entonces, ¿necesitamos la parte analítica? Sí la necesitamos. ¿Necesitamos la parte experimental? También la necesitamos. Pero también, pues, es necesaria para la ingeniería de hoy en día la simulación. Entonces,
Lo que quiere decir con esto es que la metodología tradicional no es que se vea excluida o apartada debido a la simulación numérica, sino que más bien es un plus a la metodología tradicional. Necesitamos la simulación numérica para hacer más eficiente nuestro proceso de diseño, que incluye análisis primero, simulación y experimentación. Esto nos da un excelente balance entre calidad, costo y tiempo que puede tomar desarrollar un proyecto. Muy bien, entonces, ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos aprender todo esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tener nociones, sobre todo de simulación numérica, pero cómo se integra con la metodología tradicional? Pues, ¿no? Y para esto, Natalia, creo que nos puedes explicar un poquito cómo es que acá nuestros oyentes y videntes nos pueden tener estos conocimientos. Claro que sí, Pedro. Gracias por toda esa iluminación que nos diste acerca de elementos finitos. Antes de explicarles, como nos dijo Pedro, cómo es que nosotros vamos a hacerlo, quiero recordarles a todos nuestros asistentes que por favor se queden hasta el final, porque está listo para ustedes y ahí en el banner de la parte inferior está el desafío de simulación, ¿sí? Que para el ganador de ese desafío, Pedro, va a haber un premio maravilloso que tú no te lo imaginas. Así que invitamos a todos nuestros asistentes a que, por favor, mientras estamos aquí, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanla al chat y se queden con nosotros porque ese desafío de simulación va a estar fantástico. Y como siempre, ¿a quién no le gustan los premios, no? Exactamente, exactamente. Yo invito a todos los que están con nosotros en este momento conectados que se queden hasta el final porque tenemos un desafío muy divertido, tenemos un desafío bastante sencillo y donde pues su habilidad con, digamos que vamos a evaluar qué tanta atención nos han estado prestando en toda esta charla, ¿no? Así que claro pues, que sí, Pedro. Más vale que nos presten atención. Mientras tanto, les cuento. Todo lo que nosotros, Pedro y yo, les dijimos ha sido maravilloso, es un impulso para su carrera profesional, pero al final del día la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo para ser parte de esa comunidad de diseñadores, de ingenieros de simulación que sabe y utiliza todas esas herramientas? Para eso está el Instituto de la E3S, que es la mayor escuela de simulación en el mercado actualmente. Ustedes pueden hacer una búsqueda si así lo desean y van a llegar a la misma conclusión que yo les estoy dando aquí, porque el instituto tiene más de 60 cursos intensivos de simulación que van a estar al alcance de su mano las 24 horas. Han sido formados más de 20,000 profesionales en diversas áreas de la ingeniería. Es decir, que si yo no soy ingeniero mecánico, no puedo hablar de FEA. Claro que puede. Más de 20,000 profesionales en varias áreas del conocimiento han sido formados. Y esto que viene aquí es muy importante porque es el único, al menos en mi conocimiento, que tiene entrenamientos en 4 idiomas diferentes. Se tiene el de la casa matriz, que es en portugués, en inglés, con el ESSS Institute, clases en español dedicadas a toda Latinoamérica y aquellos de habla hispana, para España también, y además en italiano, en 4 idiomas totalmente personalizados, no son traducciones, son profesores y expertos hablándoles en su propio idioma. Desde el 2008, el instituto se encuentra actuando para ustedes en la formación de nuevos ingenieros para darle ese valor agregado a sus carreras y estar por encima de otros perfiles. Bien, una vez conocido el contexto del instituto, qué es lo que nosotros somos y cómo actuamos, vamos a contarles un poco de los diferentes frentes de actuación que tiene, porque no hacemos una sola cosa. Nosotros nos dedicamos a varias etapas o a varios tipos de formación en diferentes frentes. El primero es
la E3S virtual, donde ustedes, si acceden a ese tipo de formación, va a ser práctica, va a ser dinámica y sobre todo que la van a tener disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, desde donde ustedes quieran, solo a la distancia de un clic. ¿Cómo funciona? Es 100% digital porque nosotros estamos convencidos del potencial enorme del e-learning, que tú puedes aprender desde cualquier lugar que estés con su plataforma 24/7. El conocimiento va más allá porque todas las personas que hacemos parte, Pedro y yo, que somos profesores de aquí del instituto, somos especialistas con maestría o doctorado, con una amplia experiencia, no solo en la industria, sino también en la academia. Entonces, ustedes pueden estar seguros que sus profesores van a ser unas personas que realmente sepan del tema. Adicionalmente, existen los foros donde, además de los profesores, hay un staff, un equipo completamente calificado que está disponible para responder cualquier inquietud en un problema específico que ustedes tengan. Van a escribir su pregunta en el foro y ellos en un plazo máximo de 48 horas les van a responder con todos los argumentos necesarios que se requieren. Una cosa muy importante y